Álvar Núñez Cabeza de Vaca recorrió aproximadamente a pie 10.000 kilómetros durante los 8 años que estuvo vagando por Norteamérica. Es un cálculo impresionante que demuestra la magnitud de su odisea y las extremas condiciones que enfrentó. Imagina zarpar con una expedición hacia lo desconocido con la promesa de gloria, riquezas y un lugar en los libros de historia. Pero lo que encuentras es muerte, muerte por todos lados, un destino implacable, repleto de tormentas, deserciones, una profecía aterradora, indios caníbales y muerte. Esta es la historia de Pánfilo de Narváez y su fatídica expedición a la Florida, un viaje que comenzó con sueños de grandeza y terminó sumergido en el desastre. En 1527, Pánfilo de Narváez decidió lanzarse a una nueva aventura. Había servido al rey Carlos y acumulado riquezas en Cuba, pero quería más. Inspirado por las historias de tesoros y tierras inexploradas, se fijó un objetivo ambicioso: conquistar y gobernar la Florida. La Florida ya había sido visitada por exploradores como Ponce de León en 1513. Durante años, la región estuvo rodeada de mitos, como el legendario Bimini, con sus riquezas y fuentes de la eterna juventud. Para Narváez, conquistar estas tierras significaba igualar o superar a figuras como Hernán Cortés. Así, en la primavera de 1527, Narváez reunió 5 barcos y 600 hombres, incluyendo a 10 mujeres casadas, y zarpó desde el puerto gaditano de Sanlúcar de Barrameda. Entre los tripulantes se encontraba un hombre cuyo nombre quedaría grabado en la historia: Álvar Núñez Cabeza de Vaca, alguacil mayor y tesorero de la expedición. Sin embargo, ninguno de ellos podía prever el desastre que se avecinaba, salvo quizá una mujer que, según cuentan, había recibido un oscuro augurio. Una mora de Hornachos, en Badajoz, le advirtió a una de las mujeres del grupo: «No entréis en tierra, porque ninguno saldrá con vida. Y si alguien lo hace, será por un milagro de Dios, pero serán pocos o ninguno». La expedición partió con entusiasmo, pero la tragedia no tardó en aparecer. En Santo Domingo, las tormentas y huracanes cobraron sus primeras víctimas, dejando 60 hombres muertos. Más tarde, en Cuba, la situación empeoró. 140 hombres desertaron. Narváez decidió continuar hacia la Florida con 400 hombres y 80 caballos. El 14 de abril de 1528, tras una tormenta devastadora, los barcos anclaron en la bahía de Tampa. Habían perdido 2 embarcaciones y 100 hombres. Lo que quedaba de la expedición desembarcó, sin saber que estaban a punto de entrar en un infierno de selvas, ciénagas y un destino del que pocos saldrían con vida. Nada más desembarcar en las costas de Florida, Narváez tomó posesión del territorio en nombre del rey. Con estandarte en mano y sus hombres alineados, se proclamó gobernador de aquellas tierras, ignorando que este sería el primer paso hacia el desastre. La llegada de los timucuas, indígenas primitivos y hostiles, no tardó en complicar las cosas. Narváez, mostrando su brutalidad, los enfrentó con dureza. Después de una victoria rápida, cometió uno de los mayores errores: capturó al cacique Jirrijiwa, le cortó la nariz y mató a su madre. Esta crueldad marcó el destino de los españoles. Desde ese momento, toda la Florida parecía un enemigo, y los exploradores no encontrarían descanso. Contra toda lógica, se internaron en el interior, en una tierra llena de pantanos, junglas y ciénagas interminables, abandonando los barcos y los víveres. Cabeza de Vaca, uno de los pocos hombres que veía el peligro, cayó por miedo a ser considerado cobarde. El objetivo era Apalache, una supuesta ciudad rica en oro. Pero al llegar, descubrieron que no había riqueza alguna. Acorralado por el hostigamiento constante de los indios apalaches, Narváez decidió intentar regresar a los barcos. Un jefe nativo le aseguró que estaban a 9 días de distancia, pero la realidad era mucho peor. Fueron semanas de marcha en un paisaje infernal. Mientras la expedición de Narváez sufría en el interior, un barco español, que había quedado rezagado, llegó a Tampa. Creyendo que los timucuas eran amistosos, desembarcaron confiados. Era una trampa. 4 españoles son apresados y el cacique Jirrijiwa los torturará de una manera particularmente cruel, haciéndoles correr durante horas en un espacio cerrado mientras los nativos les lanzan flechas con cuidado de no dañar ningún órgano vital para prolongar más el sufrimiento. Uno de los cautivos, Juan Ortiz, casi un niño, salvará la vida por intercesión de la hija de Jirrijiwa. Años más tarde, la mítica expedición de Hernando de Soto encontraría a Ortiz, cuya historia inspiró la historia de Pocahontas. En septiembre de 1528,
Narváez y sus hombres finalmente alcanzaron el océano tras un recorrido agotador por pantanos donde el agua les llegaba al pecho. Sin comida ni fuerzas, descubrieron que los barcos no estaban. Decidieron entonces construir balsas para seguir la costa y encontrar las naves. De los 400 hombres que partieron de Cuba, ya solo quedaban 242. Lo que vendría ahora sería una de las más trágicas y desdichadas historias de la conquista de América. Durante 6 semanas, las 5 balsas surcaron la costa sur de Norteamérica, luchando contra las tormentas, la sed y los ataques de los nativos. Cuando alcanzaron la desembocadura del río Mississippi, el desenlace fue catastrófico. La corriente arrastró 2 de las balsas a alta mar, llevándose consigo la vida de Pánfilo de Narváez, cuyo sueño de conquista terminó en las profundidades. Otra balsa volcó y una cuarta zozobró antes de llegar a tierra firme. Solo una barca consiguió embarrancar milagrosamente en la ribera. En ella viajaba Álvar Núñez Cabeza de Vaca, quien estaba a punto de comenzar una de las historias más extraordinarias jamás contadas. Según relató Cabeza de Vaca, los nativos, conmovidos por el estado de los españoles, comenzaron a llorar junto a ellos. Tan de verdad lloraron, escribió, que lejos de allí se podía oír. El contraste era abrumador. Aquellos mismos hombres que hasta entonces habían visto a los indígenas como enemigos, ahora se refugiaban en su compasión. Este momento, lleno de dolor compartido, marcó el inicio de una convivencia que cambiaría para siempre a Cabeza de Vaca. Los españoles, demasiado débiles para seguir, pidieron refugio en la aldea de los nativos Carancaguas, una tribu seminómada del sur de Texas. Álvar Núñez se reunió con otros supervivientes, el capitán Alonso del Castillo, Andrés Dorantes y su esclavo Estebanico. De los 400 hombres que habían salido de Cuba, solo quedaban 80. Decidieron enviar a los 4 más fuertes en busca de ayuda. Jamás regresarían. Los que se quedaron en Malado enfrentaron un destino sombrío: esclavitud, hambre y enfermedades. A medida que pasaban los meses, los supervivientes iban cayendo uno a uno. De los 80 iniciales, apenas 15 sobrevivieron. Durante 8 años vagó por tierras desconocidas de Texas y Nuevo México, siendo capturado por diferentes tribus. Entre los indígenas fue sucesivamente esclavo, comerciante y finalmente curandero, ganándose el respeto de quienes al principio lo habían sometido. En su libro Naufragios, Cabeza de Vaca narró esta experiencia con una honestidad y profundidad que lo convierten en una obra única. Es el primer testimonio histórico sobre el norte del continente americano, lleno de descripciones detalladas de sus pueblos, paisajes y costumbres. Los pocos supervivientes de la expedición de Narváez fueron esclavizados por los nativos. La vida bajo el yugo indígena era brutal, castigos constantes e incluso ejecuciones arbitrarias. Cabeza de Vaca describió su tormento con crudeza. Nos apaleaban por diversión, por tan poco como cruzar de una casa a otra, mataron a 3 de nosotros. En medio de esta pesadilla, los indígenas exigieron algo insólito a los españoles: que actuaran como curanderos. Si no hay curaciones, no habrá comida, era la amenaza. Con nada que perder, Cabeza de Vaca se resignó. Mezcló sus rudimentarios conocimientos médicos con rituales chamánicos de los propios indígenas y, sorprendentemente, comenzó a obtener resultados. Un día logró curar a un hombre herido por una flecha, lo que para algunos se considera la primera cirugía registrada en lo que hoy es Estados Unidos. Este acto transformó la percepción de los nativos hacia él. Ahora no solo era un esclavo, era un curandero. El trabajo de Cabeza de Vaca como curandero lo llevó a conocer otras tribus, como los Chorruco, que no practicaban la esclavitud. Aprovechando esta oportunidad, escapó y comenzó a trabajar como comerciante entre tribus enemigas. A lo largo de los años, Cabeza de Vaca, mientras comerciaba, intentó trazar un mapa mental del territorio. Su objetivo era claro: encontrar el camino de regreso a Nueva España. Pero la red de tribus, con sus enemistades y territorios conflictivos, convertía esa tarea en un desafío casi imposible. Tras años de soledad, un grupo de nativos le informó que había otros 3 españoles cerca. Fue así como Cabeza de Vaca se reencontró con Alonso del Castillo, Andrés Dorantes y Estebanico. De toda la expedición de Narváez, ellos eran los únicos que quedaban vivos. Juntos comenzaron a planear su fuga. El plan requería paciencia. Esperaron hasta que las tribus comenzaran su migración anual y, en la noche señalada de septiembre de 1534, echaron a correr. Durante días caminaron sin descanso, enfrentándose a un nuevo temor: los indios ababares. Para su sorpresa, los ababares no los atacaron. Al contrario, habían oído hablar de las habilidades curativas de los españoles. Cabeza de Vaca alcanzó su mayor hazaña como curandero entre los ababares. Logró sacar a un hombre de un aparente estado de muerte o catalepsia.
Sus compañeros lo habían dado por muerto, pero Cabeza de Vaca lo devolvió a la vida con sus improvisados métodos. Para los nativos, aquello fue una resurrección. En toda la tierra no se hablaba de otra cosa, escribiría más tarde. Durante 8 largos meses, los españoles vivieron entre los avavares como figuras casi sagradas, pero su verdadera hazaña aún estaba por venir: encontrar el camino de regreso a la civilización española. En 1535, los 4 supervivientes abandonaron a los avavares y continuaron su periplo hacia el sur. Por donde pasaban, los nativos se unían a ellos, creando un séquito que llegó a contar con más de 3000 personas. Con una calabaza como símbolo de autoridad, Cabeza de Vaca organizaba a esta singular multitud mientras buscaban alimentos y seguían avanzando. Álvar Núñez Cabeza de Vaca recorrió aproximadamente, a pie, 10.000 kilómetros durante los 8 años que estuvo vagando por Norteamérica. Esta distancia se basa en estimaciones derivadas de su trayectoria desde la costa de Florida, pasando por Texas, Nuevo México y probablemente el norte de México hasta llegar a Sinaloa. Su travesía incluyó rutas erráticas debido a las migraciones de las tribus nativas, los obstáculos naturales como ríos, montañas y desiertos, y el hecho de no tener mapas ni caminos definidos. Es un cálculo impresionante que demuestra la magnitud de su odisea y las extremas condiciones que enfrentó. La salvación llegó de manera inesperada en julio de 1536, cuando una patrulla española en Sinaloa divisó a una escena surrealista: 4 hombres semidesnudos, barbados y famélicos, portando una calabaza y seguidos por una muchedumbre de cientos de indígenas. Para los soldados, aquella visión era tan impactante que no sabían qué decir. Así narró Cabeza de Vaca el momento del reencuentro. Estuviéronme mirando mucho tiempo, tan atónitos que ni me hablaban ni acertaban a preguntarme nada. Esta patrulla pertenecía a los territorios de Nueva Galicia, abiertos por Nuño de Guzmán. Los náufragos fueron conducidos a Ciudad de México, donde el virrey escuchó incrédulo su historia. Finalmente, después de casi una década de penurias, los hombres estaban a salvo. El grupo se separó en México. Alonso del Castillo y Andrés Dorantes decidieron quedarse, asentándose en la región. Estebanico, por su parte, se unió a una expedición en busca de las míticas 7 ciudades de Cíbola. Lamentablemente, murió a manos de los indígenas Zuni años después. Álvar Núñez Cabeza de Vaca, de regreso a España, narró sus vivencias en el libro Naufragios, un relato que es el primer testimonio histórico sobre los Estados Unidos. En 1540, Cabeza de Vaca solicitó al emperador Carlos el título de segundo adelantado del Río de la Plata, dispuesto a embarcarse en nuevas aventuras dignas de contar en otro episodio sin duda. ¿Qué nos enseñan historias como esta? Que los límites no los marcan las circunstancias, sino el espíritu indomable de quienes se atreven a enfrentarlas.